y aquí va. Ok, entonces la clase pasada nos quedamos en la recursión de link 2. Estuvimos trabajando con la aceleración del centro de masa 2, que era esta pieza de aquí. Y ok, ya estamos grabando, ya. Ok, entonces lo que seguía es lo siguiente. Ah, ah, es lo siguiente, entonces teníamos que, con esta expresión, la 670, estábamos obteniendo la aceleración del centro de masa del segundo eslabón del robot, del manipulador. Por tanto, entonces tenía que dar de esta manera. Esta es la matriz RT, es la matriz de transformación, senos y cosenos, que nos llevan del marco de referencia 1 al marco de referencia 2, multiplicado por el vector de aceleración de el centro de masa 1 o del centro de masa del eslabón 1, para obtener la aceleración del eslabón 1 dentro del marco de referencia 2 y poderlos trabajar o poderlos sumar uno con el otro. Y luego estábamos trabajando con estos términos. Era omega 2 punto por R122, que es esta pieza de acá. Y luego tenemos este omega de acá, este triple producto cruz, que también habría que trabajarlo. Que nos quedaba solamente un vector en I. Entonces, hasta acá, esto nos hubiera quedado como un vector que hubiera sido menos LC2 por Q1 punto más Q2 punto cuadrado 0, 0. Y entonces tenemos que sumar esas tres piezas para conseguir la AC2. Entonces acá va. Entonces lo hacemos. Y aquí va la aceleración del centro de masa 2. Va a ser igual a la aceleración del centro de masa 1 visto desde el marco de referencia 2. Control C, control V, más omega 2.R2C2, que sería este de acá, más este de acá, y más el triple producto cruz, que es la 670, más esta pieza de acá. Ahí está. Donde aquí igual y me faltó añadir una componente en Z, la cual es 0, porque pues el manipulador está sobre el plano, entonces la aceleración en Z nunca cambia o se mantiene constante moviéndose sobre un plano Z igual a 0, ¿no? Ok, entonces sumando todo esto, vamos a llegar a que la aceleración del eslabón 2 va a quedar algo como sigue. Va a quedar en la parte de arriba. Déjenme reviso por acá. Así es. Ok. Me va a quedar menos L1 Q1 punto cuadrado. Q1 punto cuadrado por el coseno de Q2 más L1 Q1 doble punto seno de Q2 más 0, que obviamente no lo voy a poner, menos LC2 por Q1 punto más Q2 punto cuadrado. Luego, para la siguiente componente, que sería la Y, me quedaría lo siguiente. El primer elemento que tenemos, que es L1 Q1 punto cuadrado. Denme un minuto. Ahí está. Q1 punto cuadrado por el seno de Q2 más L1 Q1 doble punto. Déjenme ocultar esta cosa. Q1 doble punto por el coseno de Q2. Aquí denme un minuto. Más 0 más este. Y aquí me va a quedar
más la segunda componente que sería menos LC2 por Q1 doble punto más Q2 doble punto. Ahí está. Y en Z pues tenemos puros elementos nulos. Entonces tenemos 0 en la componente Z. Y esta es la que viene siendo nuestra ecuación 6.172. Ok. Y entonces de acá ya nada más nos falta conseguir el vector de la gravedad o ver cómo se comporta la aceleración de la gravedad dentro de estos marcos de referencia. En este caso, el G1 lo sacamos como la matriz de rotación que nos lleva desde 0 a 1 por G. Entonces, ahora va a ser la matriz de rotación que nos lleva, G2 va a ser la matriz de rotación que nos lleva de 0 a 2, transpuesta por G, y esto me quedaría G que multiplica, ya este ejercicio ya lo habíamos hecho antes, seno de Q1 más Q2, por lo que sería menos el coseno de Q1 más Q2 y 0 en Z. Esta de acá ya sería nuestra, es 6.173. Y con esto ya le llevamos de gano, ¿no? Entonces, hasta aquí ya nada más tenemos dos enlaces, entonces con esto terminarían nuestros cálculos. Podríamos inclusive calcular la aceleración del extremo del eslabón 2, pero en este caso no va a ser necesario, puesto que pues ya tenemos la aceleración del link 2, ¿no? No estoy justamente ahora deseando ver cómo se comporta el actuador, sino que tengo interés sobre el sistema en general, pero de que se puede, se puede. Ok, y ya terminamos con las recursiones, digamos, hacia adelante. Ahora vamos a ir con las recursiones hacia atrás. Definimos velocidades, recursiones hacia adelante. Y este sería el paso número 2, si no mal recuerdo. Que ahora empezamos con las recursiones hacia atrás. Y acaba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas recursiones hacia atrás para ir calculando las fuerzas y las torcas en cada una de las articulaciones. Ahora, de esta manera, vamos a tener que eh, las torcas ahora van a ser cantidades que se aplican externamente sobre el sistema, y nuestro objetivo es obtener las ecuaciones dinámicas que involucran a estas torcas, ¿no? Entonces, pues aquí va. Entonces, para el eslabón 2, a partir de 6.148, entonces vamos a tener lo que sigue. 648, uff, creo que no, si estamos, no, si va a estar en el anterior. 54, 46, 47. Aquí está, 48. Tenemos esta de aquí, control C. Me la voy a robar y la vamos a colocar por acá. A partir de 648, esto va en naranja. Pues vamos a ver qué sucede. Ok, para el eslabón 2, esto quiere decir que entonces, esto ya va en color negro. Esto implica que F2 sería igual a R, que nos lleva de 2 hasta 3, F3, más la masa 2 por la aceleración
del centro de masa 2 menos la masa 2 por la gravedad 2. Sin embargo, la fuerza 3, no hay un eslabón 3 en nuestro sistema, entonces todo esto de acá se hace 0. Y yo ya tengo la masa por la aceleración 2 y ya tengo la masa 2 por G2. Entonces yo ya puedo trabajar con esto. Al final del día, este F2 yo ya lo podría interpretar como M2 que multiplica a la AC2, que es esto de acá, control C, control V, menos M2 por G por esta pieza de acá. Lo único que estoy haciendo es sustituir los cálculos que ya tengo dentro de las fuerzas. Y esto, si se fijan, ya nos da una expresión que está propiamente en términos de las coordenadas de las posiciones, velocidades y aceleraciones de nuestras variables generalizadas. Lo cual lo que nos hace ver es que yo ya tengo una forma explícita en newtons de la fuerza que está siendo aplicado, o a la que está siendo sometida nuestro eslabón número 2. Y luego, vamos a ver para acá, eso es 648. Esta sería nuestra ecuación. Por aquí, esta de acá es la 6.174. Y luego tenemos que hacer lo propio para los torques. Los torques deben de estar por acá abajo. De 649, ¡puf! Un montón de términos, pero bueno, hay que hacerlo. Control C. Venimos para acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Esto en naranja porque es nota. Y otra vez, seríamos el torque para el eslabón 2. Igual a R que nos lleva de 2 a 3. Torque 3. Menos la fuerza 2, que ahora sí ya la conozco. Cruz R2 a C2. Más la transformación de RI al I más 1, que sería del 2 al 3, por la F3, cruz RI más 1, que sería 3, C2, más la inercia 2 por la aceleración angular 2, más omega 2 cruz y 2 omega 2. De aquí podemos ver que no existe un eslabón 3. Disculpen. No existe un eslabón 3, entonces no hay torque aplicada sobre el eslabón 3 al eslabón 2. Se hace 0 esa parte. Igual con la fuerza 3, no hay fuerza 3, no hay un eslabón 3 que ejerza fuerza sobre el eslabón 2. Eso no tiene sentido. Y entonces tanto ese término como todo este término se hacen iguales a 0, ¿no? Y entonces la torca 2 quedaría expresada meramente como lo que sigue. Quedaría como la inercia 2 por la aceleración angular 2 más lo que sería la velocidad angular 2 cruz y 2 omega 2 menos F2 cruz R2 C2, donde esos términos ya los conozco de alguna manera, ¿no? Ya conocemos la inercia 2, la conozco de la geometría del sistema. Alfa 2 no es otra cosa que, lo voy a poner como nota, alfa 2 no es otra cosa que omega 2 punto, o lo que sería lo mismo, Q2 doble punto en la dirección K, hasta de ser necesario. Luego tendríamos omega 2, que es algo que depende de Q2 punto. Esto igual es algo que depende de la geometría. Q2 punto menos la fuerza 2, que también la acabo de calcular, entonces ya la conozco. Y R2C2 lo dejamos expresado en la parte de arriba, muy arriba,
R2C2, aquí está, que es LC2 en I. Entonces, este de acá que es cruz RC2, donde este de aquí no es otra cosa que LC2 en I. Y entonces, sustituyendo estas cosas, no voy a hacerlo explícitamente porque no tengo la forma explícita de la matriz de inercia, pero en principio también se puede obtener una expresión ya analítica en términos de Q1 y Q2 que nos representen cómo es la torca en Newton metro, en Newton metro, de que sufre o que está actuando sobre el eslabón 2. Esta ya es nuestra ecuación 6.175. Ah. Ok. Y entonces aquí todavía podemos hacer consideraciones y podemos trabajar acá. Entonces ahí va. Ahí va. Entonces esto nos quedaría de esta manera. Nos quedaría un cierto I2, omega 2, aquí me equivoqué, porque acuérdense que el omega 2 va a ser el Q1 doble punto más el Q2 doble punto. La aceleración que lleva el primer eslabón más la aceleración que lleve el segundo eslabón. Y entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Estoy sustituyendo esto de aquí que esto va en K. Luego, pues bueno, hay que hacerlo. Q1 dos puntos más Q2 doble punto en K más lo que sería esta pieza de acá, omega 2 cruz y omega 2. Como I2 es una matriz constante, esto te va a quedar en la dirección de omega 2. Entonces, como nota, quiero que recuerden que el producto de un vector, el producto cruz de un vector consigo mismo es cero. Entonces, en este sentido, ¿dónde lo pondré? Aquí. Omega 2 cruz omega 2 tendría que ser igual a cero porque omega 2 por omega 2 sería IJK de, digamos, una componente en XA, una componente en YB y una componente en KC. Y esto se repite en los renglones de abajo. Esto te quedaría como I que multiplica a por B menos A por B menos J que multiplica a AC menos AC y más K que multiplica a... Aquí la regué, aquí era BC. Esto es BC menos BC y esto sí sería AB menos AB. Y pues estas tres cosas dan cero, ¿no? Y lo que tenemos es exactamente lo mismo. Tendríamos que, si yo tengo un múltiplo escalar que multiplica omega 2, me daría exactamente lo mismo. En el sentido de que lo único que tendrían sería una constante por acá que estaría multiplicando al segundo elemento. Pero a la hora de hacer las multiplicaciones nos quedaría A por KB, perdón, quedaría BKC menos KBC, que sigue siendo lo mismo, igual a K. Bloqueamos J, nos queda AKC por KAC. Y acá igual, para K, bloqueamos acá, nos quedaría AKB menos KAB. Y entonces vemos que multiplicar por un escalar de alguna manera no afecta el hecho de que si los dos vectores principales están en la misma dirección o son el mismo vector, pues nos resulta en un producto angular cero. Entonces todo esto de acá en un producto angular, ándale, en un producto cruz, en un producto vectorial, nulo. Entonces esa cosa se va y ya nada más nos quedaría la siguiente parte que es F2 cruz
RC2. Y esa parte, de hecho voy a aprovechar, ya explicamos por qué eso es 0, ahora vamos a explicar qué pasa con ese término. Si se fijan, tendríamos el término que sería F2 cruz R2 AC2. F2 es un elemento, es una matriz que es de este tipo, y que solamente tiene componentes en X y en Y. Entonces yo pudiera poner esto como un cierto vector F2X, la componente en X, F2Y, 0, más RC2, que nada más tiene componente LC2 en y tiene elementos acá. Y esto no es producto punto, no es una suma, es un producto cruz. Esto es un producto cruz y entonces acaba. Esto de acá nos quedaría lo siguiente, porque aquí tenemos vectores que no lo puedo hacer con regla de la mano derecha nada más, y hay que hacerlo a mano. Entonces esto de acá nos quedaría IJK de lo que sería F2X, F2Y 0, LC2 0 0 determinante. Nos quedaría aquí una I que por 0 menos J, se bloquea el de en medio, por 0, más K, se bloquea la tercera columna, y aquí si nos queda este por este, menos este por este. Menos F2Y LC2 en K. Y entonces esto de acá nos va a quedar un vector que en I tiene 0, en J tiene 0, y que en K tiene menos la componente 2Y, la componente Y de la fuerza 2, multiplicada por LC2 y un signo negativo. Pues hay que hacerlo. La componente en Y de la fuerza 2 es este de acá, es este término, más este término, más este término, todo eso multiplicado por LC2. Vamos a hacerlo. Y entonces esto de acá nos quedaría M2 que multiplica a todo esto, lo voy a poner así. Nos quedaría aquí M2 por LC2 que multiplica a todo esto. Ya, menos por menos más M2G coseno más, ya no cabe esto, más M2G coseno de Q1 más Q2 que multiplica a nuestro LC2, ¿no? LC2 por acá. Ese sería nuestro vector. Y entonces, mi torca 2, yo ya la puedo expresar como sigue. Y entonces, mi torca 2 me va a quedar meramente como I2 por alfa 2. I2 por alfa 2, que es Q1 doble punto más Q2 doble punto en K, más todo este supervectorzote que también va a estar en K. Que... Ay, qué pereza, pero pues hay que hacerlo. ¿Qué me va a quedar? Déjenme ir acomodando los términos. Ok. El primero me queda M2, L1, LC2 por Q1 punto cuadrado por el seno de Q2. Todo esto va a ser en K. Más el siguiente término, que sería M2, L1, LC2, M2, L1, LC2 por Q1 doble punto por el coseno de Q2. El tercer término me quedaría menos M2 LC2 al cuadrado por las aceleraciones
Q1 doble punto más Q2 doble punto más el último término, que sería M2 por la gravedad, me falta M2 por LC2 por la gravedad por el coseno de Q1 más Q2. Todo esto en la dirección K. Y entonces, como los dos elementos son elementos que están en la dirección K, puedo sumarlo todo dentro de una misma, dentro de un mismo vector. O ponerlo todo como un solo componente que está en la dirección K. Que fuera I2, Q1 doble punto, más Q2 doble punto, más M2, L1, LC2, Q1 punto cuadrado, seno de Q2 más M2, L1, LC2, Q1 doble punto, por el coseno de Q2 menos M2 LC2 cuadrado, Q1 doble punto más Q2 doble punto, más M2 LC2G, coseno de Q1 más Q2 cerrado, cerrado, y todo esto en K. Esta de acá ya sería nuestra ecuación 6.176, que nos define cómo es la torca que experimenta o que está siendo aplicada sobre el eslabón 2. Esto fue para el eslabón 2 a partir de 6.48. Luego, para el eslabón 1, para el eslabón 1, vamos a tener lo que sigue. Y entonces aquí va. Para el eslabón 1, pues otra vez partimos de 6.148. Otra vez nos robamos esta herramienta de 648. Bajamos. Ahí está. Pero ahora lo vamos a aplicar para el eslabón 1. Entonces aquí va. Para el eslabón 1 tendríamos entonces que la fuerza 1 es igual a R de 1 a 2 por... sí, de 1 a 2 por la fuerza anterior, que sería la fuerza I más 1, sería la fuerza 2, más la masa 2 por la aceleración del centro de masa 2, menos... no te creas porque aquí es ya la M1 y es igual a 1. Entonces, aceleración 1, M1, G1. Esto de acá, pues nos quedaría como la transformación de 1 a 2 por la F2 que ya conocemos, que es una función F2, que es esta cosa de acá, que tiene componentes en X y en Y, más la masa 1 por G1. Esto de aquí sería nuestra ecuación 6.177. Y luego, para la torca, agarramos la 649, que es esta de acá. Miren, ya nada más nos falta esto y ya acabamos. Quizás hoy podamos acabar ya al fin esta maldita unidad. Ok, y entonces nos quedaría lo que sigue. Y luego la torca 1 nos quedaría como la función de rotación que nos lleva de 1 a 2, torca 2, menos la fuerza 2, producto cruz, no, la fuerza 1, que ya la tenemos anteriormente, la fuerza 1, cruz, R1 al centro de masa 1,
más R que nos lleva desde 1 hasta 2 por la fuerza 2, producto cruz con R y más 1, que sería el 2, con el centro de masa 1. Ok, déjenme revisar si se me va quedando bien. R12, tau 2 menos F1 por RC1 más R12, F2 cruz R2C1, ok, más I1 alfa 1 más omega 1 cruz I1 omega 1. Ok. Ok. De acá otra vez tenemos que este término de acá se va a ir otra vez a cero porque nos queda producto cruz de un vector consigo mismo. Esto de aquí es igual a cero. Y luego pues hay que continuar con esta parte. Luego nos va a quedar lo que sigue, las siguientes anotaciones. Tendríamos que la rotación de 1 a 2 me daría por tau 2, esto queda una matriz que, si se fijan, es una matriz de rotación que nos mueve en X y en Y, pero no nos mueve en Z. Entonces R1 pasa a ser a tau 2 en K, sigue siendo tau 2 en K. Esto porque R12 modifica las componentes X y Y, pero no la Z. Entonces, y como tau está en Z o tau está en K, pues esa matriz de rotación no va a modificar cómo se ve la torca 2. Luego, el término que sería por acá F1 cruz R1 C1, esto sería F1, que al final del día es una matriz que lo voy a tener, la tengo que calcular todavía. ¿Cómo me va a quedar F1? Me va a quedar la transformación de R1 a R2. Me va a quedar la aceleración 1 menos mg1. Va a ser una fuerza 1 que tiene componentes en X y en Y. Entonces, esto de acá es una F1X, F1Y, 0, producto cruz con R1C1. Entonces, R1C1, ¿dónde está? R1C1 es igual a LC1 en I. Entonces, producto cruz con LC1 en I, 0 en las demás. El producto cruz de esto nos quedaría IJK de F1X, F1Y, 0, LC1, 0, 0. Esto nos quedaría I que multiplica a 0 menos J que multiplica a 0 más K que multiplica a menos LC1 F1Y. Y entonces esto de acá nos va a quedar F1 cruz R1C1. Nos va a quedar un vector que tiene componente 0 acá y que nos queda menos LC1 por F1Y en la dirección Z. Lo cual ya simplifica un poquito los cálculos. Luego, ¿qué más nos falta? El segundo término, que va a ser la rotación de 1 a 2 por F2 cruz RC2. Entonces al final del día esto nos queda una rotación, nos va a meter otro seno y coseno dentro de las expresiones de F2. F2 ya lo calculamos, ese sí. ¿Sí lo calculamos o no? Sí, acá está. Y entonces este F2 lo único que le va a hacer es, le va a añadir un seno y coseno. Aquí está. Cruz R2C1. Entonces ahí va. Luego tendríamos esto de acá que es R12F2, R12F2 cruz, lo que sería R2C1, cruz R2C1.
esto de acá, R12 en algún momento lo definimos. Aquí no, este es R02. ¿Dónde está R12? R12, aquí está. Es esta de aquí. Este es R12 transpuesta, entonces R12 normal va a ser con esto invertido. Entonces, esto de acá va a venir siendo de este lado. La agarramos, vendría a ser esto de acá, pero yo lo quiero sin transponer, entonces nada más vamos a cambiar este signo menos para acá por la F2, que sería una F2 en X, F2 en Y, producto cruz, esto terminando esta rotación, lo voy a aumentar a 3 dimensiones, producto cruz con R2C1, donde R2C1 quedamos que era lo de hasta acá arriba, que es LC1 menos L1 en I. Si es R2C1, L1 menos LC1 en I. Sí. L1 menos LC1 en I. Flor azul, espinas rojas. Flor azul, espinas rojas. Cruz. L1 menos LC1 en I. J y K. Ok. Entonces, esto de acá incluye... Oh, ¿qué más podría hacer para aumentar esta matriz? Necesitaría que fuera de 3 por 3. Aquí va. Para que aquí me tuviera el 0. Acá podríamos añadir lo que sigue. Que fuera un 0, 0, 1, 0, 0. Y entonces me quedaría este por este. Este por este. Primer elemento. Este por este. Segundo elemento. Quedaría este, este y este. Y este de acá quedaría este, este y este. ¿Y eso es cierto? Sí, porque seguiría teniendo que F2, que la parte de Z es 0. Ok. Entonces esto de acá nos quedaría renglón por columna. Me quedaría un vector de 3 componentes que sería coseno de Q2 por... De hecho lo voy a poner en la notación compacta. C2 por F2X menos S2 por F2Y. Esa sería nuestra primera componente. La segunda componente sería seno de 2 F2X más coseno de 2 F2Y. Y en la componente Z pues tendríamos un 0 más 0. Todo esto producto cruz con L1 menos LC1, 0, 0. Y entonces esto de acá no es otra cosa que producto cruz y JK de todo esto de C2F2X menos S2F2Y 0. No, aquí ya me equivoqué. Porque todo esto es nada más la pura componente X menos S2F2Y. En J tendríamos S2F2X más C2F2Y. Y en K, que vale 0. Y ahora sí, L1 menos LC1, 0, 0, determinante. Y ahora sí nos queda I otra vez por 0, menos J otra vez por 0, más K, que sería este por este, que me quedaría L1 menos LC1, que multiplica este por este menos este por este a S2F2X más C2F2Y. Todo eso en la dirección K. Ok, qué monstruo está quedando, pero bueno, hay que hacerlo.
Lo bueno que nomás dice el libro que un poquito de álgebra, a little algebra gives. Pues poquita no era. Pero bueno, entonces ya tenemos F1, ya tenemos el primer término, el segundo término que es F1 cruz R1, esta matriz R2 y 1 por alfa 1. Este también, este no está difícil, este es nada más. Y 1 por lo que sería Q1 doble punto en K. Y de acá nos quedaría omega 1 por omega 0. Entonces ya acabamos. Entonces, aquí va. Y entonces de acá tendríamos entonces que la torca 1 me quedaría como sigue. Me quedaría la torca 2 intacta menos F1 cruz R1, F1 cruz R1, F1 es esta cosa. Necesito expresar F1 completito para poder llegar ahí. Pero bueno, eso ya lo hago la siguiente clase. Por ahorita ya los torturé lo suficiente.